shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time, we'll be there at the back of the bar, in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I died, writing that song, start to finish with you looking on. It stays between us, Steinway and his sons, 'cause it's the ultra cheese. Esta exposición homenaje es realmente una muestra que se pensó desde el Museo Nacional de Bellas Artes. En paralelo se está haciendo otro homenaje, Montref, que incluye otra cantidad de obras, pero en este caso nosotros quisimos hacer hincapié en algunas obras específicas de Graciela y sobre todo poner de manifiesto el hecho de que ella fue una figura relevante dentro del arte contemporáneo argentino y que era importante que desde el museo se destacara. Yo me considero una artista comprometida con el tiempo y el espacio que me toca vivir. En general, todo esto es algo que tiene que ver conmigo en un contexto. Creo que fundamentalmente ella fue, podría decir, de las primeras que investigó Tucumán Arde, o sea, todo el movimiento de vanguardia de los años 60 de Rosario. En 1968, un grupo de artistas e intelectuales de distintas disciplinas viaja hasta Tucumán para relevar los datos de la pobreza. El resultado es una obra colectiva que se exhibe en un espacio extraño para el arte, la CGT de los argentinos. Primero en su sede rosarina, y después en Buenos Aires. Antes, realizan una campaña enigmática con afiches y pintadas que solo dicen Tucumán arde. En el ingreso, unos sacos de azúcar que desbordan, carteles, leyendas en el piso con los nombres de los ingenios monopólicos, imágenes de videos, fotos y un apagón de luz recuerda que en ese momento muere un chico en la provincia. Después del proceso, todos esos artistas habían, todavía estaban como desagrupados y estaban como perdidos, ¿no? Y durante el proceso, por supuesto, de que era muy mala palabra hablar de la vanguardia de Rosario y de ciertos ideales, y era, por supuesto, motivo de persecución. Por lo tanto, Graciela fue tal vez de las primeras en hacer una investigación seria acerca de todo ese movimiento. Y en paralelo empezó a trabajar en una investigación que era en una aplicación práctica de una técnica que es la heliografía. La heliografía, en realidad, lo que se conoce y todavía en algún punto se sigue utilizando, es la técnica para reproducción de los planos de arquitectura. Es decir, esos viejos planos que se hacían en papel manteca y después, a través de una emulsión, se pasaban por la luz y quedaban grabados los planos con esta emulsión. Lo que hizo Graciela, y que fue sumamente interesante, es investigar si se podía fabricar una sustancia que pudiera emulsionar diferentes tipos de objetos para, con proyecciones de luz, marcar o grabar imágenes en esos objetos. Ella le empezó a llamar escrituras solares. Era una manera de resignificar objetos grabándole otras imágenes.
podía, por ejemplo, grabar con una boca abierta una cuchara. Y esa posibilidad la llevaba a hablar de cuestiones como, por ejemplo, el hambre. Graciela no se puede encasillar en una disciplina, y la verdad es que si bien de alguna manera se la trató de acercar al grabado, porque es la primera técnica que empleó, por más que utilizaba un grabado no tradicional. Por eso yo creo que ella fue una de las primeras en luchar por romper el tema de las disciplinas. Esto estaba pasando, había un clima particular de época en los años 90, y no es casual de que Graciela justamente haya sido una de las promotoras del primer salón de arte sin disciplina del país. Es decir, un salón que se hizo en Rosario, que fue el primero que se hizo en el país, y que rompía con todas las disciplinas. O sea que los artistas podían enviar libremente cualquier tipo de producción. Su obra es absolutamente transgresora en cuanto a las disciplinas. No hay categoría que de alguna manera la ajuste. Graciela fue una artista, si se quiere, como múltiple, en el sentido de que no se limitaba a exponer en una galería o en un museo. No tenía problemas en hacerlo. Pero el ámbito de la calle era un ámbito muy propicio. Si uno piensa, por ejemplo, estos dedos del Quién Fue, estos dedos del Quién Fue fueron pensados para la calle. Son adaptables a una institución, pero no dejan de ser afiches pensados para la calle. Y muchas de sus obras fueron pensadas de esa manera. Los fósforos vienen también como denunciando y como invitando a la gente a hacerse una pregunta a partir de una afirmación. Una sola chispa basta para incendiar la pradera. En este caso, aquí en el museo no los repartimos porque no queremos que incendien el museo, pero ella sí repartía estos fósforos. Y era una manera como para que la gente se los llevara y viviera esa experiencia y eso de decir, bueno, tengo este objeto, ¿qué hago con este objeto? Y está bueno este objeto, como es una invitación a que permanentemente yo pienso que pueda pensar que al tenerlo tengo como una obligación o tengo una posibilidad de hacer algo con él. Había un momento de que se estaban discutiendo cuestiones ecológicas y Graciela se empezó a preguntar, bueno, pero el problema ecológico tal vez más grande de este mundo ¿no es acaso el hambre? Esa pregunta que también se fue instalando y que fue una pregunta que se desarrolló en ese momento, de alguna manera entiendo que le dieron pie a pensar en estas primeras bocas abiertas. Pero Graciela nunca limitó los significados en sus obras. Entonces, no es que sus obras vayan a significar el hambre específicamente. Ella invitaba justamente a que la gente se encontrara con estas bocas abiertas y dijera, bueno, estas bocas abiertas también son gritos y estas bocas abiertas son, el comerse y el comerse el uno al otro. Inclusive ella le combinó estas bocas abiertas con frases relacionadas con la antropofagia, y esto remitía también a una sociedad que nos estamos devorando los unos a los otros. Ella las pensó a principios de los 90, las presentó después, mostró obras de distintas maneras, porque ella hacía, por ejemplo, también arte correo, entonces mandaba estampillas con las bocas, era una manera de comunicarse con otros. Entonces ella empezó a utilizar estas estampillas, realizó una serie de afiches, después marcó e hizo las cajas de fósforo. O sea, es toda una serie y una sucesión.
Y las bocas no terminaron más, porque si nosotros vemos acá esta serie, es de 1993-2013, 1993 es la primera, y si bien se respetaron las medidas, es como que las bocas se siguieron haciendo a lo largo del tiempo y se fueron mostrando en diferentes lugares. Pero hay que aclarar que Graciela justamente detestaba la palabra arte político. Para ella cualquier arte era político. Tal vez influida por estas ideas también de los años, ¿no es cierto?, 90 y antes, ¿no? Es decir, yo recuerdo en nuestra época de compartir la facultad donde aparecía, por ejemplo, no sé, alguien como Augusto Boal hablando y decir que el arte es político es como decir que el hombre es humano. Que es una cita que la recupero porque todo arte de alguna manera es político. El tema es en qué medida el arte se compromete con cuestiones sociales, de qué manera el arte invita a hacer una reflexión crítica acerca de la realidad, o el arte simplemente, digamos, un pasatiempo. Creo que en ese sentido, encasillarla a Graciela es terrible y es lo peor que se puede llegar a hacer. Hay que entender que era una artista que iba a estar cuestionando todo siempre y que esa manera justamente de reflexionar críticamente era una invitación también a poder pensar de otra manera, pero cuando digo pensar de otra manera, a los que podíamos llegar a compartir esa reflexión, porque nada obviamente está bien. Y esto que decíamos de el no conformar con nada, claro, porque si las cosas no están bien, no se puede conformar uno. Y me interesa eso, ¿no? El espacio público y el privado y ver por dónde realmente es más efectiva la pregunta, el pensamiento del artista, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien pase y también se formule preguntas? Bueno, en principio la muestra fue organizada en conmemoración de los 100 años del fallecimiento de Auguste Rodin, que fue posiblemente el escultor más importante que hubo en el siglo XIX. Es uno de los artistas que redefinen el modo de hacer y de pensar la escultura. Tenemos que pensar que el siglo XIX estaba dominado por lo que hoy se conoce como el academicismo, un tipo de realización que está muy vinculada a las ideas del arte clásico y a las reglas del arte clásico, que están fundamentalmente basadas en la armonía y el equilibrio en la composición. Estas son las dos reglas fundamentales contra las cuales se revela Rodin, junto también con otra serie de escultores que a fines del siglo XIX comenzaron a pensar la escultura desde otro lugar. Si bien no proviene de una familia de artistas, sí perteneció a una familia que tempranamente entendió cuál era su vocación y por ese motivo fue enviado a
a tomar clases de dibujo cuando era un niño o un adolescente en realidad. Esta obra que tenemos atrás se llama El Beso. Es una obra que inicialmente fue proyectada por Rodin para coronar lo que quizás es su proyecto más importante, más ambicioso, que es el de La Puerta del Infierno, un proyecto que fue encomendado por el gobierno francés para decorar el ingreso de un museo de artes decorativas que finalmente nunca vio la luz. Un proyecto que está muy vinculado a la literatura porque estuvo pensado en relación a la Divina Comedia del Dante, y El Beso justamente lo que hace es representar a las figuras de Paolo y Francesca, dos cuñados que son condenados a arder en las llamas del infierno justamente por este amor prohibido que encarnaron. Esta muestra está dedicada a dos ideas fundamentales. Por un lado, la puerta del infierno, y por otro lado, está muy centrada en la idea del taller, que es uno de los espacios a los que Rodin le daba más importancia. El taller pensado como el lugar en donde se inicia y se concretan todos los proyectos de creación, no solo de este artista en particular, sino de todos los artistas. Cuando nosotros hablamos de la manera en la que Rodin rompe con la idea tradicional de escultura, tenemos que pensar también en cuál fue la reacción del público en ese momento, ¿no? Pero a su vez también tenemos que pensar que era un momento muy particular en donde ya comenzaban a surgir los primeros movimientos modernos como el impresionismo, el posimpresionismo, el simbolismo también, por ejemplo, que son todos movimientos que provocaron grandes rupturas en las maneras de hacer arte. Entonces, es decir, el siglo XIX es un momento muy interesante porque justamente tenemos conviviendo estas dos tendencias del arte, si se quiere, una que tiene que ver con el arte clásico, con el academicismo, como te dije antes, que era, digamos, la manera más aceptada tanto por el público como oficialmente. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un caso como en el caso de París y de Francia, como del Salón Nacional, en donde las maneras o los modos de realización estaban mucho más vinculados a estas concepciones más clásicas del arte, pero por ejemplo tenemos otras instancias como por ejemplo el Salón de los Independientes, en donde se presentaron las primeras obras impresionistas y en donde también podíamos encontrar muchas de las obras realizadas por Rodin. Una cosa que tenemos que pensar es que Rodin era una figura en ese momento, es uno de los primeros artistas que se construye él mismo como artista y se construye en base a esta idea del artista genio, si se quiere. Entonces, a su taller en Meudon, en las afueras de París, peregrinaban prácticamente políticos, intelectuales, poetas, otros artistas. Rodin tiene un vínculo muy fuerte con la Argentina. Tenemos que pensar que además de este museo, que tiene 28 piezas del escultor, que es un número bastante considerable para cualquier museo del mundo, también tiene en el espacio público dos monumentos emplazados. Es el único lugar fuera de Francia en donde Rodin tiene monumentos en todo el mundo. El primero de ellos fue el monumento a Domingo Faustino Sarmiento, que se le encargó en el año 1889, y el segundo es El Pensador. El monumento Sarmiento está ubicado en el Parque 3 de Febrero y el Pensador, que está emplazado hoy en la Plaza de los Dos Congresos, que fue encargado por Eduardo Schiaffino, quien fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, quien a su vez le encargó esta obra que tenemos acá, que es La Tierra y la Luna, y en retribución por los dos encargos que se le hicieron por parte del gobierno argentino,
Rodin le obsequia al Museo de Bellas Artes el calco del yeso, que es la obra que acabamos de ver recién. Las dos obras que tenemos acá son, por un lado, la cabeza monumental de Balzac y un estudio para la cabeza de Balzac, que son dos obras que están emparentadas con una de las obras más polémicas de Rodin, que es el monumento a Balzac, un monumento que le encarga la Sociedad de Escritores francesa en la década del 80 del siglo XIX y que es posiblemente uno de sus proyectos más polémicos. Si pensamos en esta actitud rupturista que tiene Rodin como escultor, estamos pensando en la manera en la que él tiene de romper con el equilibrio y con la armonía del academicismo reinante en ese momento, ¿no? Obras y esculturas que están muy vinculadas a formas fluidas, formas armónicas, muy distantes de lo que nosotros podemos ver tanto en estas dos obras como en el monumento, y que se enfrentan a un problema que está muy vinculado a muchas de las maneras en las que los artistas tuvieron de reflexionar sobre el arte, incluso hasta entrado el siglo XX, que tienen que ver con el problema de cómo se representa una obra. ¿Cuál es la actitud que uno tiene que tomar al momento de hacer una representación de la realidad? Si uno toma lo que uno está viendo, si uno tiene una actitud más vinculada a una copia exacta, o si uno tiene la intención de generar una imagen que sea verosímil, que en ese caso no solamente va a tener rasgos físicos del personaje, sino también los rasgos interiores, los rasgos de la personalidad. Por otro lado, si nosotros vemos la obra completa, vemos que ya el artista o el escritor en este caso está representado como lejos de las formas idealizadas y, por ejemplo, el batón de entrecasa con el cual Rodin lo representa para generar todo el cuerpo del monumento fueron uno de los elementos que generó este rechazo por la Sociedad de Letras francesa, que de hecho rechazó el monumento y que recién fue reconocido y fundido en bronce años después del fallecimiento de Rodin. El trabajo de un concepto como el del non finito, que es un concepto que Rodin trae de Miguel Ángel, el otro gran escultor al cual admiró tanto él como muchos de los artistas a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en La Tierra y la Luna, nosotros podemos ver esa manera en la que él trabaja las formas, los dos cuerpos entrelazados de una manera en donde el mármol tiene un pulido muy preciso y por otro lado esa piedra de donde emanan los cuerpos es una piedra que está dejada en un estado totalmente rústica, en donde se puede ver el golpe del cincel con la piedra que genera ese aspecto rugoso que a nosotros nos da esta idea de lo que no está completo, ¿no? Que es algo que se distancia mucho de la idea que en el siglo XIX la gente debía tener de lo que significaba, por ejemplo, en el caso de Balzac, un monumento que estaba destinado a emitir una imagen heroica del personaje representado.